Muy buenas tardes, mi nombre es Edgar Giovanni Palamuño Brizuela, pertenezco a la asignatura de Macroeconomía del Grupo Teórico número 11. En esta ocasión estaré hablando acerca del ejercicio número 2 del modelo renta-gasto. Bueno, en este caso los datos tenemos los siguientes. En primer lugar tenemos el consumo, que es de 15.500, luego tenemos la propensión marginal a consumir, que es de 0.75. Luego tenemos la inversión, que es de 12.000. También tenemos el gasto, que es de 9.500. El impuesto, que es de 8.500. Y la tasa media impositiva, que es de 0.1. La transferencia, que es de 1.500. Y por último tenemos a la propensión marginal a transferir, que es de 0.10. Como primer literal nos pide sacar la producción de equilibrio, la cual se saca mediante una fórmula. La proporción de equilibrio equivale a lo mismo que la renta, que es igual a Y. Para sacarla es necesario multiplicar el multiplicador del gasto por el gasto autónomo. ¿Y cómo se consigue esto? Bueno, pues hay que dividir esto en dos fórmulas más. Para sacar el multiplicador del gasto, primero en una fórmula, la cual es la siguiente. La fórmula para multiplicador del gasto es 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir. Todo esto se tiene que multiplicar por 1 menos la propensión marginal a transferir menos la tasa media impositiva. Y al dar este resultado nos da, de hecho, nos da el resultado de la operación. Para sacar el multiplicador de gasto, primero tenemos que dividir 1 entre 1 menos 0.75. Luego esto lo tenemos que multiplicar por 1 menos 0.1 menos 0.10. Al dar este resultado nos tendría que el resultado 1 sobre 0.4. Bueno, en este momento vamos a sacar el gasto autónomo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos mediante la fórmula en la cual se pueden sacar las demás variables autónomas. En este caso sería consumo autónomo más inversión autónoma más gasto autónomo. Luego multiplicamos la propensión marginal a consumir por las transferencias autónomas. Luego tenemos que restar la propensión marginal a consumir por los impuestos. Bueno, al final, en base a lo ejercicio anterior, tenemos que hacer la siguiente suma, que sería de 15.500 más 12.000 más 9.500. Luego la multiplicación de 0.75 por 1.500 y al final terminamos con la resta de 0.75 por 8.500, lo cual nos daría como resultado 31.750. Una vez ya consigue el resultado del multiplicador del gasto y el gasto autónomo, lo único que tenemos que hacer es multiplicar estos dos resultados, o sea, lo que nos dio el multiplicador del gasto por el gasto autónomo, y nos dará la producción de equilibrio. En este caso sería 1 entre 0.4 por 31.750. En total el resultado nos daría 79.375. Y este sería en este caso la respuesta de la renta, en este caso la producción de equilibrio. Bueno, en el segundo literal tenemos que sacar el saldo presupuestario, el cual es lo mismo que igual que el ahorro público. ¿Qué es el ahorro público? Bueno, el ahorro público es el ahorro total de los agentes económicos en el ámbito público. En este caso vamos a tener una fórmula sencilla, la cual consiste de diferentes componentes autónomos. En este caso sería el ahorro público igual a impuesto autónomo menos gasto autónomo menos transferencia autónoma más, en este caso tenemos que hacer la suma de la propensión marginal a transferir más la tasa media impositiva, y luego del resultado tenemos que multiplicarlo por la renta que obtuvimos en la literal anterior, por lo cual al final obtendríamos la fórmula de 8.500, que es en este caso es la impuesto, menos 9.500, que es el gasto, menos 1.500 más, luego hacemos la suma de 0.1 más 0.10, que tanto sería la propensión marginal a transferir más la tasa media impositiva, luego lo multiplicamos por la renta, que es de 79.375. Al hacer esta operación nos daría como ahorro público total 13.375. Bueno, como tercer literal tenemos cómo sacar el ahorro privado. Bueno, el ahorro privado es el ahorro total que tienen las empresas con las familias, por lo cual la fórmula que vamos a ocupar en esta ocasión es un poco más sencilla. Bueno, no tan sencilla, porque necesitamos el uso de otras fórmulas para obtener el ahorro privado. En este caso tenemos que restar el ingreso personal disponible menos el consumo. ¿Y por qué en este caso? Recordemos que el ingreso personal disponible es el ingreso total tanto de las familias como de las empresas. Bueno, hay que restarlos con el consumo porque
lógicamente, al momento de consumir, perdemos ahorro y perdemos fondos, por lo cual es lógico pensar que necesitamos primero desarrollar esta resta para así conseguir el ahorro privado. Bueno, en este caso, el ingreso personal disponible, vamos a pasar su fórmula más adelante en su forma. En este caso, el ingreso personal disponible nos daría 56.500. Y también el consumo, el cual se consigue, la fórmula de consumo es igual a consumo autónomo, que ya lo hemos visto con anterioridad, que es 15.500, más, en este caso, que es la propensión marginal a consumir por la renta. En este caso sería 0.75 por 56.500, que es igual a la renta obtenida en el literal A. Al obtener este resultado nos da un total de 57.875, siendo esta la renta que vamos a ocupar. No, perdón, el consumo que vamos a ocupar para encontrar el ahorro público, el ahorro privado. Y bueno, al realizar esta resta, 56.500 menos 15.500 nos daría un total de 1.375, que sería el total del ahorro privado. Bueno, como cuarto literal nos pide sacar el ahorro total de la economía. Bueno, en este caso es bastante sencillo, pues el ahorro total de la economía consiste en la fórmula del ahorro privado más el ahorro público. Pues obviamente al ser dos tipos de ahorro que hay, al sumarlo daría el ahorro total, en este caso de tanto las personas como de las empresas que se encuentran involucradas. En este caso recordemos que el ahorro público nos dio 13.375. Y luego también tenemos que en el ahorro privado nos dio 1.375. En este caso tenemos que restar estas ambas cantidades y nos daría el ahorro total. En este caso primero sería el ahorro público y luego lo restamos con el ahorro privado. En este caso sería 13.375 menos 1.375, que sería igual a 12.000. Bueno, como quinto literal tenemos el ingreso personal disponible, como ya habíamos hablado anteriormente de él, en la cual consiste el ingreso total que poseen tanto las familias como las empresas en su propiedad. Bueno, en este caso se consigue mediante diferentes variables autónomas, las cuales son, al restar transferencia autónoma menos impuesto autónomo. Luego tenemos que sumarlo con la renta, en este caso la producción de equilibrio. Luego se recibe la multiplicación de 1 menos propensión marginal a transferir menos la tasa media impositiva. En este caso sería 1.500 menos 3.700 más 79.375. Luego tenemos que realizar la multiplicación de 1 menos 0.1 menos 0.10. Al realizar todo esto nos saldría como resultado que el ingreso personal disponible es de 56.500. En este caso vamos a comenzar con el literal 6, el cual dice calcular el impacto de la economía, entre paréntesis producción, cuando, bueno, y aquí es donde se subdivide en otros literales. Comencemos con el A, que sucede cuando el gasto público se reduce a 500 unidades monetarias. Bueno, el gasto público, recordemos que el gasto, bueno, en este caso la fórmula es bastante sencilla porque tanto el gasto público es igual al gasto autónomo, o sea que la misma cantidad de gasto autónomo es igual que el gasto público. En este caso recordemos que el gasto autónomo sería de 9.500 y bueno, al reducir 500 unidades monetarias nos daría 9.500 menos 500, dándonos como un total de 9.000. En este caso, es lo que sucedería al reducirse las 500 unidades monetarias. Bueno, en este caso vamos con el literal B, en la cual nos dice si los impuestos hacia los pobres aumenta 300 unidades monetarias. En este caso tendremos que ocupar el multiplicador y bueno, también encontrar la variante de la renta, que es un indicador bastante importante para encontrar el nuevo impuesto hacia los pobres. En este caso ocuparemos una fórmula bastante sencilla y la cual es bastante similar a la cual vimos en anteriores literales. En este caso muy similar a la que vimos en la variante en el multiplicador del gasto. En este caso sería la división, sería menos la propensión marginal a consumir dividido en 1 menos siempre la misma propensión marginal a consumir. Luego tendríamos que multiplicarlo 1 menos la propensión marginal a consumir, perdón, a propensión marginal a transferir menos la tasa media impositiva. Y luego este resultado después tendremos que multiplicarlo por la unidad monetaria que se estaría modificando, que en este caso sería 300. Ya hecho este ejercicio nos daría que sería menos 0.75 entre 0.1. En este caso tendríamos que multiplicarlo por la unidad material,
unidad monetaria, la cual se estaría multiplicando, que sería 300. Al hacer la operación nos daría un resultado negativo, que sería menos 572, siendo este el impuesto para los pobres que se estaría reduciendo, que se estaría aumentando. En este caso iríamos con el literal C, la cual dicta lo siguiente, que los impuestos de mayores ingresos aumentarían un 0.05. ¿Qué se tendría que hacer en esta situación? Bueno, primero tendríamos que encontrar la variante de estos impuestos, lo cual sería igual a la variante de la renta, lo cual se explicó anteriormente. En este caso, para sacar la variante de la renta es una fórmula similar a la anterior, solo que con una variante. En este caso tendríamos que sacar la multiplicación del menos la propensión marginal a consumir por la renta, que en este caso sería menos 0.75 por 79.375. Luego tendríamos que realizar la división, que sería 1 menos 0 menos la propensión marginal a consumir, la cual, como dijimos anteriormente, era 0.75. Luego tendríamos que realizar la multiplicación, la cual sería siempre 1 menos la propensión marginal a transferir menos la tasa media impositiva, que en este caso sería 1 menos 0.15 menos 0.10. Al realizar esta operación, al menos esta división, tendríamos que, después de darla, tendríamos que multiplicarla por el porcentaje por la cual se estaría modificando, la cual sería 0.05. Al realizar esta operación, esta multiplicación, se obtendría el resultado de la variante de la renta, por lo cual sería la respuesta, la cual sería menos 6.503.07. Bueno, vamos por el literal D, cuál es el último de este ejercicio 6, en el cual dice que se debe de eliminar todas las transferencias que no dependen del ingreso. Recordemos primero que para si queremos bajar la transferencia tiene que subir la producción y viceversa. En ese caso siempre tendremos que ocupar la variación de la renta para en este caso encontrar cómo eliminar esta transferencia. Siempre sería la misma fórmula, recordemos que es menos propensión marginal entre 1 menos propensión marginal a consumir por 1 menos propensión marginal a transferir menos la tasa media impositiva, y luego tendríamos que multiplicarlo por la modificación, que sería en este caso la eliminación de las transferencias. En este caso ya tenemos el resultado de esta fórmula, que sería 0.75 entre 0.4. Tendríamos que realizar la multiplicación, que en este caso, al ser la desaparición de las transferencias, que en este caso recordemos que las transferencias son 1500, y bueno, al hacer la eliminación se tendría que poner el número negativo, por lo cual al realizar esta multiplicación nos saldría el resultado, que sería de 2000 menos 2812.5. Al ser un número negativo nos indicaría que la producción del PIB, en este caso, caería, por lo cual en este caso sería negativo. Y bueno, también nos pide sacarlo en porcentaje, lo cual sería mediante la fórmula de restar el PIB anterior entre el PIB actual, y se multiplicaría, se restaría por menos 1, y el resultado de este tendría que multiplicar por 100. En este caso nos daría 4%, sería el total porcentaje. Bueno, en este caso estaríamos en el literal 7, en la cual pide lo siguiente, en la cual dice que se pretende hacer un aumento en el crecimiento económico del 10%, por lo cual se pide tomar una alternativa del gobierno en este caso, el cual que podría ser, bueno, primeramente tenemos que hablar acerca de cuánto sería el 10% de la renta, lo cual es un cálculo bastante sencillo. Luego tendríamos que multiplicar la renta ya establecida y le sacamos el 10%. Recuerden que la renta era de 79.375. Al momento de ejercer la multiplicación por el 10% nos daría un total de 7.937.5 unidades monetarias. Ya al momento de haber establecido cuánto sería la modificación de la renta, tendríamos que ver cuál es la alternativa segura que podríamos tomar. En este caso tenemos 4 caminos, en los cuales sería la variación del gasto, la variación de la transferencia, luego tendríamos la variación de la tasa media impositiva y por último la variación del impuesto. En este momento tendríamos 4 fórmulas, una para cada una. En este caso tendríamos la variación del gasto, que sería
la variación de la renta sobre el multiplicador del gasto. Luego tendríamos también la fórmula de la variación de la transferencia, que sería siempre el multiplicador de la renta sobre la variación de la renta sobre el multiplicador de la transferencia. Luego tendríamos la variación de la tasa media impositiva, la cual sería la división entre la variación de la renta y el multiplicador de la tasa media impositiva. Y por último tenemos también la variación del impuesto, que igual como anteriormente dijimos sería la variación de la renta sobre el multiplicador del impuesto. Pero en este momento se estará preguntando cuál de los 4 alternativos es más eficaz. Pues sí, solo existe una, la cual sería la más eficaz de las 4. Este es bastante sencillo, pues automáticamente podría decir que es el multiplicador del gasto, debido a que el gobierno tiene que hacer diferentes tipos de gastos para resolver diferentes problemas económicos, ya que sin el gasto habría muchos problemas que podrían frenar la economía y ocasionar otro tipo de problemas no solo para ellos, sino también para las grandes industrias, por lo cual el gasto termina siendo la decisión más eficaz al momento de tomar una decisión, como es el aumento de... Bueno, en el caso literal 8 pide que mejoremos la situación fiscal un 5% y nos pide cómo lograr este resultado. En primer lugar, tenemos que saber que la situación fiscal es igual al saldo presupuestario, en este caso sería SP en la macroeconomía. La pregunta es, ¿cómo sería para mejorar la situación fiscal en un momento de crisis o en un momento para que haya una mayor dinamización en la economía? Hay diferentes casos, pero el caso más sencillo que se puede tomar son 2 formas, que es aumentar los impuestos o reducir los gastos y transferencias del mismo. Esta sería una buena manera para mejorar la situación fiscal. Bueno, siguiendo con el dato anterior, esta vez vamos a resolver cuánto sería el 5% de la situación fiscal. En este caso tendríamos que ocupar la fórmula del saldo presupuestario, que sería siempre usar las variables autónomas de la misma fórmula. En este caso sería impuesto autónomo menos gasto autónomo menos transferencia autónoma. Luego tenemos que realizar la suma de tasa media impositiva más la propensión marginal a transferir. En este caso, después de resolver esta suma, tendríamos que multiplicarlo por la renta. En este caso tendríamos que el saldo presupuestario sería de 13.375. Luego este resultado tendremos que multiplicarlo por el 5%, dando como un total 668.75. Luego esto tendríamos que haber sumado, dando un total de 14.043.7. Bueno, en la pregunta número 9 nos pide saber si en este ejercicio cuál es la situación fiscal de este, si es progresiva o regresiva. Recordemos que la situación fiscal progresiva es cuando los impuestos indirectos son menores a los impuestos directos y la situación fiscal regresiva es prácticamente lo contrario, en donde los impuestos indirectos son mayores que los directos. Recordemos que los impuestos directos son todos los que pagan las empresas o los que pagan los empresarios o otras grandes industrias, mientras que los impuestos directos son todos los que los pagan los grandes ciudadanos mediante compras de manera indirecta. En este caso, para sacarlo tendríamos que hacer la fórmula del impuesto, la cual sería impuesto igual en este caso tendríamos el impuesto que tendría original, que sería 8.500, luego tendríamos que hacer la suma con la variación del impuesto. ¿Cómo se saca la variación del impuesto? Pues fácil, solo se multiplica la renta por el 0.1, que sería la nueva variación. El resultado daría 7.937.5. Al momento de obtener esta nueva variación se tiene que sumar con el impuesto que ya se había obtenido. Bueno, en el caso del literal número 10 sería lo siguiente: el gobierno decide reducir los impuestos a los pobres para aliviar su situación financiera y mejorar el nivel de producción por el incremento de la demanda agregada. ¿Cuál es el impacto en la economía de una reducción del 5%? Nos pide mostrar toda su respuesta en términos monetarios y porcentajes. Bueno, en este caso la respuesta a la 10 sería sencilla, pues tendríamos que ocupar una política fiscal expansiva. ¿Pero qué tipo de variación se utilizaría? Pues bueno, tenemos que utilizar un impuesto autónomo, por lo cual tendríamos que realizar la fórmula de la variación de este tipo de impuesto, la cual ya hemos visto en literales anteriores. Recordemos que es la división de menos propensión marginal a consumir. Todo eso tenemos que dividirlo en 1 menos la misma propensión marginal a consumir. Luego tendremos que multiplicar 1 menos la propensión marginal a transferir. Luego tenemos que restarlo menos la tasa media impositiva.
Y luego tenemos que multiplicarlo por la modificación, que sería en este caso 5%. ¿Y cómo sacamos el 5% de la transferencia? Bueno, perdón, del impuesto. Pues es bastante sencillo. En este caso recordemos que el impuesto es de 8.500. Tomamos esos 8.500 y lo vamos a multiplicar por 5. Al momento de efectuarlo tendríamos la respuesta que sería 425. Esta sería la modificación que realizaríamos, por lo cual tendríamos que restar esa cantidad menos 425 y la cantidad que obtuvimos anteriormente, que como recuerdan sería menos 0.75 entre 0.4, y eso nos daría la respuesta que sería 796.87. Y bueno, también nos pide en este ejercicio que también encontremos el porcentaje, el cual, como si no recuerdan, sería la división del PIB anterior entre el PIB actual. Luego eso tendríamos que restarlo menos 1, luego tendríamos que multiplicarlo por 100, por lo cual al momento de realizar esta operación, que sería, recuerdan que es los 80.171.88, tendríamos que restarle 79.375. Y esto menos 1, luego esta cantidad tenemos que multiplicarla por 100, lo cual nos daría el resultado el 1%. Y por último tendríamos el último ejercicio, ¿cuál sería la número 11? El gobierno desea reducir los impuestos a las familias de mayores ingresos para aliviar su situación financiera y mejorar el nivel de producción por el incremento de la demanda agregada. ¿Cuál es el impacto de la economía de una reducción del 5%? Mostrar su respuesta en términos monetarios y porcentaje. Bueno, esta vez vamos con la respuesta de este último literal, la cual es bastante sencilla. Pues tendríamos que otra vez conseguir la variación de la renta. En este caso tendríamos que primero conseguir el multiplicador de la tasa media impositiva. En este caso tendríamos que ocupar la siguiente fórmula, la cual sería menos la propensión marginal a consumir por la renta. Y esto tendríamos que dividirlo 1 menos la misma propensión marginal a consumir. Luego tenemos que multiplicar 1 menos la propensión marginal a transferir y menos la tasa media impositiva. Al momento de realizar el intercambio de los valores nos daría así, menos 0.75 por, en este caso, esa cantidad es la propensión marginal a consumir. Tendríamos que multiplicarla por 79.375, que en este caso sería la renta. Luego tendríamos que dividirlo por 1 menos 0.75. Recordemos que este 0.75 sigue siendo la misma propensión marginal a consumir. Luego lo multiplicaríamos 1 menos 0.05 y luego lo restaremos 0.5. Al final nos daría un resultado. Bueno, en este momento tendríamos el resultado, la cual sería la siguiente división, la cual sería menos 59.531.25 entre 0.33.625, que sería la respuesta en este caso de la fórmula que hicimos anteriormente. Luego eso tendríamos que multiplicarlo por la nueva tasa a modificar, la cual sería negativo, cual sería menos 0.05. Al momento de realizar la multiplicación nos daría 8.211.29, siendo esta la nueva tasa que se encontraría en modificación. Y luego tendríamos que encontrar el porcentaje, que como dijimos anteriormente, la cual sería dividir el PIB anterior menos el PIB actual. Luego tendremos que restarlo menos 1, luego lo multiplicaríamos por 100. Al momento de realizarlo nos daría 10.34%, dando por finalizado este ejercicio. Y de esta forma también terminaríamos también el ejercicio, y con esto también me despido. Fue un placer haber informado y haberles explicado de este ejercicio. Pasen buenas noches y les deseo un próspero suerte en este ciclo.